Buenas noches y bienvenidos a otra clase de Pentateuco. Vamos a continuar con el guión 6 que nos traíamos entre manos, que incluso nos metimos hasta un poco en Semana Santa, pero en fin, si avanzamos bien la materia podemos llegar a dar algunas cositas incluso de los libros históricos. Mirad, yo me había quedado en una serie de mediaciones y de categorías que estamos viendo que aparecen dentro de los categorías teológicas dentro de los escritos del Pentateuco. Y nos habíamos quedado en la santidad. Ya habíamos visto un código importante que era la ley de santidad que aparece en el libro del Levítico. Aquí lo que vamos a fijarnos en una noción de santidad fundamentalmente derivada. Decíamos que la noción fundamental de lo sagrado significa pertenencia a Dios, pero digo derivada porque vamos a hablar de la santidad de las personas y de las cosas. Es santo sagrado todo aquello que le pertenece, todo lo que tiene una relación próxima y especial con Dios. De hecho, algunas realidades son santas simplemente por naturaleza. El nombre del Señor, que es santo y no debe ser, ya lo estudiamos, no debe ser nunca manipulado, no objetivado, ni tampoco debe ser tomado en vano. O su residencia celestial, que también es santa. De hecho, ni el nombre se puede pronunciar, ni se puede jurar por la residencia, ¿no? El séptimo día es santo porque Dios lo ha declarado santo a través de una bendición y lo ha separado del resto de los días. Como hace con el altar del santuario, el altar o el santuario, o también como los primogénitos de los seres humanos que también Dios los ha consagrado. La sangre y la grasa de los animales también es santa porque le pertenece a Dios, o el lugar donde Dios se revela a Moisés también nos hace un lugar santo. Hay lugares que son santos derivados del hecho de que Dios mismo los consagra. Otros son santos porque el lugar de Dios es el hombre quien los consagra. Por ejemplo, cuando yo llevo ofrenda al santuario, cuando la Iglesia llama ofrenda al santuario, la consagra. Los días de fiesta, en la medida en que el hombre los respeta, y el hecho de que cada uno deba consagrar su persona, recordad Levítico, ser santos, también hace que el hombre tenga esa doble santidad, una porque Dios lo ha santificado y otra porque debe consagrar a Dios su persona. Lo mismo pasa con el sábado. El sábado muestra una doble dimensión de la consagración. Por un lado, es un día declarado santo por el Creador, pero también debe ser tratado por el hombre como santo. Vemos esa santidad en la doble perspectiva. Por tanto, ser santo es a la vez un don de Dios y una exigencia para el hombre. Este binomio es el que permite entender bien cómo está construida la santidad en el Levítico, que ya estudiamos en su momento. Bueno, lo que se opone a la santidad es el pecado, el rechazo a someterse a la autoridad divina. Y nuestros pecados será profanar una cosa santa. Lo veremos cuando estudiemos las ofrendas y los sacrificios. Así, profanamos el sábado si convertimos el sábado en un día de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué lo profano? Porque yo le doy un uso diferente de aquel que se había determinado para él durante su consagración. Profanamos la carne del sacrificio, ya lo veremos cuando estudiemos los sacrificios, si la consumimos sin hacerlo en un lugar sacrosanto o sin ser purificada. Profanamos el nombre de Dios si hacemos lo que Él prohíbe o si lo tomamos a la ligera. Bueno, esto por lo que se respecta a la santidad. Otro gran aspecto, otra gran categoría teológica que requiere un tratamiento especial es el culto. El culto nos va a ocupar durante prácticamente casi todo lo que nos queda de guión de clase. Sí, porque lo que al final veremos será la impureza y también está relacionada con el culto. Pues bien, el culto, en primer lugar, requiere la presencia de ministros, que es lo que vamos a estudiar, ¿no? Antes de ver la estructura del culto, vamos a ver quiénes son los encargados del culto. Claro, porque aquella persona a la que se rinde culto es Yahvé. Está claro que aquel al que se adora, al que se rinde culto, no es otro que Yahvé. Digamos que el que recibe la acción de rendir culto es Yahvé. ¿Quiénes son entonces los ministros, los agentes del culto? Bueno, pues yo traigo a colación en el guión, en primer lugar, un personaje o un tipo de personaje que no es propiamente un ministro del culto, como es el nazireo. No es, como digo, yo lo digo, no es un ministro del culto, pero es una persona consagrada a Yahvé. Tiene mucho que ver con la santidad, con lo que habíamos visto anteriormente. Aquí pone, es el libro de los números el que trata exclusivamente del tema. Número 6, 1:21. Podéis leer con detenimiento la perícopa. Aquí aparecen las obligaciones fundamentales que el nazireo adquiere. Recordad que el nazireo, bueno, os lo recuerdo yo, cuando leáis la perícopa lo podréis ver bien.
El nazireato es un voto de consagración que una persona hace. Puede hacerla la persona o puede hacerla otra persona distinta por ella. Dice, bueno, ¿y quién puede hacer por mí un voto? Mi madre. Lo puede hacer desde el seno materno, como es el caso de Samuel, por ejemplo, que es consagrado al Señor desde el seno materno, o como es el caso de Juan el Bautista, o en Jueces el caso de Sansón. Tu madre puede hacer un voto por ti, de manera que tú quedas consagrado. O puede ser tú el que haga personalmente el voto. ¿Ese voto qué es lo que consiste? Pues tiene una serie de aspectos externos: no cortarse el pelo, tener una dieta especial, no probar vino ni licor. Es decir, que hay una serie de aspectos dietéticos y de elementos físicos que hay que tener en cuenta, y sobre todo mantenerse siempre en la pureza ritual en la que se mantienen los sacerdotes. A los sacerdotes se les van a exigir unas reglas de pureza ritual que ya veremos más adelante, y el nazireo, siendo un laico, se autoobliga a cumplir esas mismas leyes de pureza ritual. Este voto puede ser temporal o en algunos casos puede ser permanente. Pero lo importante es que este voto no se puede interrumpir, de manera que si se interrumpiera, habría que volver a comenzar de nuevo. Bueno, ¿cómo se puede interrumpir? Pues se puede interrumpir porque te hayas profanado, por ejemplo, tocando un cadáver. De hecho, los nazires no deben profanarse con ningún muerto ni con sus familiares más cercanos. Lo veréis en la pericopa, como realmente pone ahí las limitaciones de esa profanación. Tocar un muerto provocaba impureza ritual, igual que tocar determinadas cosas o comer determinadas cosas, yo lo estudiaremos, no quiero anticipar materia, provocaba impureza ritual. Así que el nazir no debe tener contacto con este tipo de cosas. Al final del voto había una ceremonia que servía para concluirlo, y en esa ceremonia se ofrecía un sacrificio que veremos cuando estudiemos los sacrificios. Lo leéis en la pericopa y veréis cómo ahí detalladamente os viene el sacrificio que hay que ofrecer cuando se concluye el nazirato. El nazirato, como he dicho hace un momento, es una institución religiosa laical. Dios, ¿por qué la pide Dios al pueblo esta institución? Pues bueno, para que coexista con el sacerdocio y con los levitas, y permite a un israelita laico vivir una particular consagración a Yahvé. Sí, la tiene por oficio el sacerdote y el levita, pero sin embargo este voto, aprobado por supuesto por la autoridad religiosa de Israel, permite vivir una consagración especial. Y todo el mundo puede hacerlo. Un niño lo puede consagrar a su madre, puede hacerlo un varón, una mujer puede hacerlo, si está casada tiene que ser permiso de su marido, y si está soltera su padre, pero puede hacerlo también, ¿no? Por lo tanto, todo laico podía vivir ese estado especial de consagración a Yahvé mediante este voto. Bueno, pues esto por lo que toca a los nazires. Pero ¿qué pasa con el sacerdocio aronita? Bueno, pues cabe decir en primer lugar que era un privilegio antiguo restringido a la tribu de Leví, a los descendientes de Aarón. El ministerio del sacerdote no se limitaba simplemente a la ofrenda de los sacrificios, aunque este era su principal cometido, sino que abarcaba todas las relaciones del pueblo de Yahvé con su Dios. De hecho, el sacerdote era el único mediador competente de todas las acciones divinas, es decir, la relación con Yahvé a través del culto siempre era mediada, y el mediador cualificado era el sacerdote. ¿Qué más hacían los sacerdotes además de recibir ofrenda? Bueno, pues tenían la función de enseñar a Israel el derecho divino de Yahvé contenido en su Torá. Esto lo podéis ver en Deuteronomio 33:10. O sea, era el que ejercía el magisterio auténtico sobre la interpretación de la Torá. Debía decidir en cuestiones de derecho sacro, Deuteronomio 17:8 y siguiente. De hecho, los sacerdotes constituyen una especie de tribunal de casación con sede en Jerusalén para los conflictos religiosos importantes y para los conflictos jurídicos importantes. Pensad que el derecho siempre es sacro. Nosotros no tenemos en el mundo occidental ningún ejemplo parecido al derecho sacro bíblico. En el mundo oriental hoy en día sería algo similar a la Sharia musulmana, ¿no? Bueno, los sacerdotes debían extraer del gran tesoro de las tradiciones sobre el derecho sagrado las listas que se recitaban ante la comunidad cultural en las principales fiestas. Es decir, ellos extraían todas estas letanías que vendrán a citarse en las fiestas primordiales. Solo ellos podían decidir en los casos difíciles, como ya he dicho, de pertenencia o exclusión de la comunidad. Esto es lo que los israelitas llamaban el caritz, que era la expulsión de la comunidad, 23:1. Cuando una persona había cometido una transgresión grave,
Era el sacerdote el que tenía que decidir si podía seguir perteneciendo o no a la comunidad, si debía ser excluido de ella. Otro elemento del sacerdote era la bendición. Le incumbía bendecir. Invocar el nombre de Yahvé sobre la comunidad cultural, por ejemplo, números 6, 22 y siguiente, aquella famosa bendición. Así bendeciréis a los israelitas, es un texto muy conocido, leedlo. Pero tenía aún todavía más competencia los sacerdotes. En el ámbito de la medicina sagrada, las decisiones de los sacerdotes poseían un valor definitivo, pues estos actuaban como la Pi Adonai, la boca de Yahvé, el cual se atenía a la sentencia del sacerdote cuando excluía o admitía al interesado al culto. Es decir, aparte de excluir a un israelita de la comunidad por una transgresión, el sacerdote tenía que decidir en cuestiones de pureza ritual, sobre todo en enfermedades que hacían incurrir al paciente en impureza. Por ejemplo, la lepra bíblica. La lepra bíblica no es la enfermedad esta de Hansen, esta es la famosa lepra que conocemos contemporáneamente, sino que era cualquier afección de la piel, cualquier erupción que pudieras tener en la piel. Lo estudiaremos cuando veamos la pureza ritual, pero anticipo un poquito. ¿Sí? Esa impureza creaba un aspecto extraño de la piel. Al israelita le asemejaba algo fuera del orden natural, fuera de lo común. Le asemejaba incluso como se le queda la piel a los muertos, y eso lo convertía en impuro. Y era el sacerdote el que tenía que decidir si era ritualmente apto para pertenecer a la comunidad o no, o si debía ser excluido. Y si se había curado, era el que tenía que decidir si esa curación se había operado de verdad o no. Todo eso formaba parte del ámbito cotidiano del sacerdote. Pero el oficio principal del sacerdote era, como he dicho hace un momento, su participación en el culto sacrificial. Tenía la función de decidir si una ofrenda había sido aceptada, si había sido grata a Yahvé, si un sacrificio había sido aceptado por Yahvé. Los ritos de expiación exigían, dentro de este tipo de dentro del conjunto de los sacrificios, una vigilancia especial. ¿Por qué los sacrificios de expiación precisamente? Hombre, porque entonces en ellos el sacerdote y el oferente entraban en el ámbito de la ira divina, la cual había que, entre comillas, aplacar. Era la reconciliación con Yahvé. Era un terreno peligroso en el que había que observar todas las cautelas para que el sacrificio fuera apto, grato y aceptable. Lo mismo ocurría con la comida ritual de la carne en el sacrificio expiatorio, Levíticos 10, 17 y 7, sacrificio expiatorio. La carne tenía que ser consumida por los sacerdotes, ya que adquiría el simbolismo de que la transgresión era consumida junto con la carne. Esta carne era porción sacratísima y los sacerdotes podían comerla, o debían comerla en lugar sagrado. De esta manera, como he dicho en su momento, se aniquilaba el mal a través del efecto de comer la carne. Por tanto, los sacerdotes habían recibido una función mediadora. Ellos tenían que cargar las culpas de la comunidad y expiar por ella ante Yahvé. No es que el sacerdote fuera como una especie de siervo sufriente que si era culpable, no, sino que él tomaba la culpa del pueblo, la presentaba a Yahvé y Yahvé a través del mediador permitía expiarla mediante el sacrificio. El sacerdocio israelita no tenía mucho que ver en cuanto a elección y en cuanto a familia con el sacerdocio católico. Era hereditario y por supuesto no eran célibes, eran padres de familia. Bueno, pues esto por lo que respecta a los sacerdotes. ¿Qué pasa con los levitas? Bueno, los levitas cumplen en el culto una serie de funciones meticulosamente reguladas. Y ahora tenemos en el libro de los números, en el Pentateuco las tenemos. Aparecerán mucho más reguladas y más meticulosas en la historia cronista, en todos los libros de las crónicas, pero eso ya probablemente no lo veremos. Los levitas habían sido separados del resto de Israel para ser la propiedad de Yahvé, número 8, 14, 16, 18, 6. Y le pertenecían, esto lo dijimos ya cuando hablábamos del Éxodo, en lugar de los primogénitos. Y Yahvé se había quedado con los levitas para reemplazar a los primogénitos que teóricamente solo a él le correspondía. De manera que si no fuera por los levitas, habría que entregarle los primogénitos a Yahvé. Ahí tenéis dos nuevas citas, número 3, 12 y siguientes, y número 3, 40 y siguientes. Vale. Vamos a entrar en un ámbito especialmente importante, que es el de los sacrificios y las ofrendas. Antes de llegar de pasar a su catalogación, la cual yo seguiré a través de un esquema que os mandé, que es mucho más asequible, que permite desarrollar todo lo que yo os he dicho en el guión, voy a empezar con, digamos, la motivación y las, llamaríamos, el aspecto general de los sacrificios, ¿no? Las generalidades. ¿Por qué se hacen sacrificios en el Pentateuco? ¿Por qué aparecen la exigencia de ofrecer sacrificio a Yahvé? ¿Qué función tienen?
cómo pues, se articula esta manera de dar culto, ¿no? Esos serían todos los aspectos generales. Y yo comienzo diciendo en el guión que el sacrificio no es simplemente una forma de culto particularmente adoptada por los israelitas. De hecho, el culto sacrificial pertenecía a todos los pueblos del entorno, a todo el Próximo Oriente Antiguo y a muchas partes de Occidente. Bueno, en la propia Grecia y Roma ofrecían sacrificios. Y no es una cosa que solo tuviera Israel. Israel la adopta del entorno, pero como siempre es una relectura teológica especial. El culto sacrificial es considerado como de institución divina. Esto es muy importante. Es muy importante porque está inscrito en el núcleo de textos fundamentales, en ese conjunto de leyes que Dios da a Israel en el Sinaí por medio de Moisés y sobre la base de las cuales establece alianza con su pueblo. O sea, está inscrito en el meollo mismo de los textos legales. ¿De acuerdo? La ofrenda de sacrificios forma parte expresamente de las exigencias divinas. De manera que el culto sacrificial, inscrito como conclusión del Código de la Alianza y fijado con precisión en el Levítico, es también el objeto de las primeras instrucciones divinas, cuyo contenido recuerda a Moisés a su pueblo en el Deuteronomio antes de la entrada en la tierra prometida. Fijaos, todo lo que os estoy diciendo, todo lo que os estoy leyendo, viene dado para que veáis la importancia que el sacrificio tiene. Al sacrificio está vinculada una bendición, es decir, una promesa de vida. ¿Por qué he dicho todas estas historias? Porque si intentáramos explicar el sacrificio de manera que no hiciéramos de la bendición divina su centro, esta explicación debería ser considerada como no conforme a la función que se atribuye al sistema sacrificial en el Pentateuco. De manera que está inextendiblemente conectado a la relación con Yahvé y su pueblo y las normas de pureza ritual. Por tanto, el sistema sacrificial no es simplemente un residuo de cultos paganos que ha quedado en el sistema cultural israelita. No es un arcaísmo que tendríamos que considerar como algo anecdótico, no, sino que es el núcleo esencial de la relación de Yahvé con su pueblo. Israel ofrecía sacrificios porque, lo veremos más dentro de un momento, porque eso le permitía mantener la relación con Dios. Y si no los ofreció cuando no tuvo templo y no los ofrece hoy es porque no puede tener templo. De tenerlo, el judaísmo actual, sobre todo el ortodoxo, los ofrecería. Bueno, termino el vídeo aquí con esto y ya entramos en el siguiente para no sobrecargar mucho de tiempo los vídeos y se puedan subir bien. Os mando ahora dentro de un ratito otro vídeo, ¿de acuerdo?